Sí, ahora sí están viendo, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan y ven claramente? Sí, ¿no? Sí, Muy doctor. bien, entonces volviendo al asunto, decíamos que hoy nos vamos a reunir para conversar respecto a una patología que en los niños es sumamente común, que es el tumor renal pediátrico, más conocido, que tiene el nombre de tumor de Willis y que aproximadamente ocurre 1 en cada 10.000 niños menores de 15 años, que tiene una edad media de presentación o al diagnóstico aproximadamente de 3.5 años, que existen dos tipos de abordaje que en realidad han mantenido siempre una disputa por hacer prevalecer el criterio con el cual se debe hacer el enfoque de un tumor renal en los niños, pero que sin embargo han obtenido casi similares resultados, con una sobrevida que alcanza aproximadamente al 90% de casos de tumor de Wills bajo su respectiva tutela, indicación o seguimiento. Y uno de ellos es el planteamiento europeo, que va encabezado por la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, y el americano, que nació bajo la tutela y recomendación explícita del grupo de estudio de tumores pediátricos en niños geniturinarios, que es el National Will Tumor Study. Hay diversas formas de presentación de la enfermedad. Se puede presentar como un nódulo solo. Es bien difícil, a menos que los niños tengan un seguimiento médico de niños sano, como ocurre en otros países del mundo, países desarrollados, donde es posible bajo ecografía poder determinar que el paciente es portador de un nódulo único, sólido o pequeño, y hacer un tratamiento más conservador. O el paciente puede presentarse con una lesión unilateral de tipo multifocal o algunas veces como tumores bilaterales. Pero entre nosotros, un país del tercer mundo, un país pobre, el diagnóstico suele ser un diagnóstico tardío y es generalmente la madre, la persona más importante en el diagnóstico de la enfermedad, porque la madre, bañando a su niño, jugando con él, logra darse cuenta de que hay una distensión del abdomen, palpa una masa y en ese momento lo lleva al médico. Y usualmente nosotros recibimos por eso, como van a ver ustedes en unas fotografías más adelante, pacientes con semejantes tumores, ¿no? Con tales características. Muy bien. Decíamos que desde el punto de vista epidemiológico, tumor de Wills representa 7 o 8% de todos los pediátricos en niños menores de 15 años. Cuando ustedes ven un niño que tiene un tumor, una masa renal, y este niño está comprendido en este grupo de edad, lo más común, en el 85% de los casos, es que se trate de un tumor de Wills. El nefroma mesoblástico, que es un tumor que tiene un origen parecido desde el punto de vista patológico, puede representar alrededor del 2 al 3% y se presenta en niños menores de 1 año. Es un tumor de características benignas, pero que sin embargo rota la cápsula, puede sembrarse en el lugar donde se rompe la cápsula o puede estar asociado en algunos casos a enfermedad metastásica locorregional de tipo ganglionar. Pero en general se presume que el nefroma mesoblástico es un tumor de naturaleza benigna. Hay tumores en niños mayores, generalmente tumores renales en niños mayores de 5 años, que pueden comprender el grupo de sarcoma de células claras. También se describe tumor rhabdoide, carcinoma de células renales, más o menos en esos porcentajes. Pero vean ustedes cuán importante resulta más o menos establecer que tumor renal en un niño, probablemente el 85% de los casos, sea debido a tumor de Wills. Ese es el principio que guía a la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica para decir, si el error es bajísimo, probable de que 15% de esos pacientes que yo trato no sean tumor de Wills,
¿Para qué me voy a apurar tanto a establecer diagnóstico histológico previo como lo propone el National Will Tumor Study, por ejemplo? Si la gran mayoría de los tumores son tumores de Wills y por tanto yo preciso no correr el riesgo de diseminar la enfermedad haciendo una biopsia previa para confirmación histológica. Si el paciente no responde a la quimioterapia de inducción inicial, probablemente también esté relacionado con un tumor no Wills. Por tanto, si la gran mayoría de los tumores renales sólidos en niños son tumor de Wills, ¿para qué me voy a apurar a establecer diagnóstico histológico? De frente les doy tratamiento de quimioterapia. Probablemente en el grupo 15% que no hay respuesta a la quimioterapia estén agrupados el nefroma mesoblástico congénico, el sarcoma de células claras o el tumor reumatoide. Pero ellos proponen eso debido a ustedes están viendo la frecuencia relativa con que se presentan estos tumores sólidos renales en niños menores de 15 años. A veces establecer el diagnóstico del tumor de Wills puede ser un poco difícil y se yerra frecuentemente en el diagnóstico porque en principio es una neoplasia que tiene baja frecuencia. Y esto lleva a que haya una carencia de experiencia de esta entidad para la mayoría de los patólogos. Porque hay presencia de varios subtipos morfológicos y esta presentación puede ser heterogénea. Ustedes saben que este es un tumor trifásico que tiene 3 componentes de líneas celulares muy definidas y que a veces en una área pequeña predomina una sola de ellas y uno no sabe cómo clasificar el tumor y plantea algunas dificultades de identificación histológica. Nosotros en nuestro hospital, trabajo en el hospital de enfermedades neoplásicas, somos un centro de referencia para todos los pacientes portadores de estos tumores, o la gran mayoría de ellos, que no son asegurados, por ejemplo, que son el grueso de la población nacional que manejamos, que llegan a nosotros y son transferidos incluso del hospital del niño hacia nuestro hospital. Por eso es que la experiencia que alcanza la gente que maneja este tipo de tumores, tanto radiólogos, tanto patólogos como cirujanos urólogos y oncólogos pediatras, es importante debido a que casi toda la patología nacional se concentra en el instituto y nosotros podemos ver más o menos anualmente entre 30 y 35 casos al año, que son toda la ocurrencia casi, o la gran mayoría de la ocurrencia a nivel nacional. Y tenemos cierta experiencia en eso, pero en lugares donde esta neoplasia no es frecuente, probablemente los patólogos tienen algunos problemas para identificar este tipo de tumores debido a lo complicado que resulta la combinación de la serie de componentes que forman parte de este tumor. Este tumor se ve como un todo, sin embargo tiene 3 componentes histológicos bien definidos. Uno de ellos es el componente blastemal, que consiste en cúmulo de células precursoras de las nefronas, pero que en realidad tienen una característica pluripotencial. Cuando el componente principal del tumor es blastemal, plantea un gran problema, no solo para el diagnóstico histológico, sino para el pronóstico del paciente. Se dice que el componente blastemal es probablemente el componente más agresivo de la neoplasia, y a este es el que se suma una mayor proporción de anaplasia. Y cuando esta anaplasia no es focal, sino difusa, esto empobrece enormemente el pronóstico de estos pacientes. Hay también un componente epitelial que recuerda túbulos y glomérulos renales fetales y un componente estromal que remeda mesénquima fetal primitivo. La proporción y el grado de maduración de estos componentes varía significativamente, sin embargo da la apariencia histológica de ser un tumor único. Y es finalmente cuando uno obtiene la pieza operatoria que la predominancia de estos componentes determina el pronóstico de estos pacientes.
Recuerden entonces que el tumor de Wills es trifásico, clásico, que tiene una rara presentación, ¿cierto? Y cuando estos tres componentes están en el tumor, no es difícil establecer el diagnóstico. La dificultad del diagnóstico viene cuando uno de los componentes predomina. Por ejemplo, si en una biopsia yo tengo de un tumor renal elementos epiteliales, imagínense dentro del diagnóstico diferencial de tumores tienen que entrar el carcinoma de células renales, el adenoma metanéfrico, restos hiperplásicos nefrogénicos. Toda esta variante de componentes celulares plantea una dificultad para el patólogo en el momento de definir el diagnóstico final del tumor que enfrenta. Si son los elementos estromales los que predominan, tengo que descartar sarcoma de células claras de riñón, el mismo tumor benigno conocido como nefroma mesoblástico y el sarcoma sinovial. Y cuando los elementos blastemales son los que predominan, ahí el diagnóstico se hace más difícil porque hay que plantear probablemente en el diagnóstico diferencial tumor de células redondas azules pequeñas, los neuroblastomas, los tumores neuroectodermales, el sarcoma de Ewing, el tumor de células redondas pequeñas, dermoplásico, e incluso el diagnóstico diferencial podría entrar el linfoma. Los tres componentes usualmente del blastemal pueden tener, como decíamos, anaplasia focal o difusa. El tumor de Wills, predominantemente de tipo blastemal, es un tumor que va a requerir un tratamiento más agresivo, porque se centra la mayor agresividad del tumor y el comportamiento, la historia natural de este tumor suele ser muy agresiva, tiene problemas con la quimioterapia, y en este sentido, por ejemplo, aquí viene la primera divergencia del concepto del manejo de los tumores con el National Will Tumor Study, que dice a la CIO, cuando ustedes le dan quimioterapia al paciente sin saber lo que tratan, saben que es un tumor de Wills, pero no saben cuáles son las características histológicas predominantes, lo que pueden hacer dando quimioterapia es afectar la histología original. Y no les falta razón, porque la quimioterapia puede hacer eso. Pero lo cierto es también que más del 85% de los tumores sólidos de riñón son tumor de Wills. Y hoy se acepta que el manejo no es solamente de una sola fase. El tratamiento de Wills implica o compromete varias especialidades, tanto a los cirujanos, tanto a los pediatras quimioterápicos o quimioterapeutas, tanto a los radioterapeutas. Entonces, esto es una neoplasia que plantea un modelo de manejo multidisciplinario como nunca antes visto. Y es por esa razón que los resultados suelen ser altamente satisfactorios cuando estas tres especialidades concurren en el manejo de una neoplasia específica. Sin embargo, nosotros tenemos que saber algunos detalles que son importantes. Que los tumores de Wills anaplásicos ocurren aproximadamente en un 5 a 8% de todos los tumores de Wills. Pero el tener anaplasia en cierta medida implica que el 11.5% de esos pacientes máximo podrían tener esta anaplasia y que si la tienen y esta anaplasia está asociada a anaplasia difusa, el pronóstico se empobrece grandemente porque se asocia al 52% de mortalidad, para que ustedes vean. La presencia de componente blastemal más anaplasia le confieren al tumor de Wills un pésimo pronóstico. Se ha descrito además que también puede haber mutación del gen P53, que es además un factor pronóstico adverso junto a la anaplasia. Cuando hablamos de la patogénesis del tumor de Wills, siempre es importante, sin embargo, recordar que el desarrollo embriológico del riñón es un proceso complejo, en el que van a intervenir diferentes factores de transcripción. Hay protooncogenes, hay varios tipos de factores de crecimiento, y se dice que el tumor de Wills viene a ser una falla de esta transición.
En el desarrollo del riñón debemos recordar asimismo que existen dos orígenes embriológicos distintos, a pesar de ser una funcional. Hay un componente nefrogénico, que es típicamente mesenquimal, que da lugar a la parte que filtra la orina. Las nefronas se originan en este origen embriológico. Y el otro origen embriológico es el ductogénico, que es llamado también uretérico. Es el que da lugar en su diferenciación final a la vía urinaria. La concurrencia de estos dos orígenes embriológicos dan lugar a un riñón. Y ambos son regulados tanto por factores de transcripción, por protooncogenes, por factores de crecimiento molecular de señalización y sus receptores, y un mal desarrollo embriónico lleva precisamente al origen del tumor de Willis. El riñón normal completa su diferenciación al final de las 36 semanas de gestación. Y de esos futuros niños que van a nacer, futuros recién nacidos, en el 1 o 2% de esos recién nacidos hay las temales nefrogénicas, que son los llamados restos nefrogénicos. Se piensa que el tumor de Wills nace en estos restos nefrogénicos persistentes. ¿Por qué? Porque se ha detectado que está presente en el 35% de los tumores de Wills unilateral y se presenta siempre en el 100% de los tumores de Wills bilateral. Todo este proceso complejo, desorganizado, puede llevar finalmente a la formación del tumor de Wills. Sin embargo, hay una serie de anormalidades genéticas que son comunes al tumor de Wills que hay que aprender a reconocer. Y la morfología del tumor de Wills va a remedar los riñones embriónicos, como habíamos dicho, donde hay una disrupción arquitectural y hay precursores metanéfricos indiferenciados. Y que se describen hasta 3 grupos de malformaciones congénitas en que el tumor de Wills se incrementa. Y esto ocurre en el 10% de los casos de tumor de Wills. Recuerden, el 88% casi de los tumores de Wills tienen un origen espontáneo. No están relacionados con desórdenes o anormalidades genéticas. Solo el 10% en general de los tumores de Wills están asociados a alteraciones genéticas. Estos tumores son los llamados tumores sindrómicos. Así se les denomina. Y se reconocen, como vamos a ver, hasta tres síndromes que son importantes. Uno de esos es el tumor de Wills, que está asociado al síndrome Warr. Ese síndrome Warr que se caracteriza porque tiene no solo tumor de Wills, sino que tiene aniridia, tiene falla renal, tiene sistema genitourinario anormal. Un paciente que nace con estas anormalidades tiene 30% de probabilidad de hacer un tumor de Wills. No todo niño que nace con un síndrome Warr va a hacer cáncer de riñón, va a ser tumor de Wills. El 30% de esos niños lo pueden hacer. Así como quiero pasar la otra. Ya. Así como el síndrome de Dennis-Drash, que es otro tumor de Wills esporádico, sindrómico, que se caracteriza por pseudohermafroditismo masculino, nefropatía con esclerosis mesangial. Se determina que hay una mutación en el gen WT1 en el cromosoma 11p13. Los niños que nacen con este síndrome, llamado síndrome de Dennis-Drash, contrariamente a lo que ocurre con el síndrome Warr, que solo 30% de los que tienen síndrome Warr van a desarrollar tumor de Wills, aquí en este caso, los que hacen síndrome de Wills tienen un 90% de probabilidad que en su evolución hagan tumor de Wills. Por esto es el síndrome más perverso de todos, que se asocia a una serie de malformaciones congénitas y además
a una formación de tumor de Wills. No olviden siempre, el grueso de los tumores de Wills, más del 85-88%, son tumores de Wills esporádicos, pero no sindrómicos. Los esporádicos sindrómicos representan el 10% y ahí se distribuyen síndrome Ward, síndrome de Dennis-Drach y el próximo síndrome que ustedes van a ver que se llama el síndrome de Beckett-Wiedemann. Este síndrome de Beckett-Wiedemann se puede presentar en algunos niños que nacen con estas características: organomegalia, macroglosia, como ven ustedes, la protrusión de la lengua, y esto está motivado por una mutación en el gen WT2 en el cromosoma 11p15. Este síndrome o tumor de Wills esporádico sindrómico se caracteriza por hemihipertrofia y por las malformaciones que el individuo tiene. Como ustedes ven en azul, tienen ustedes el tumor de Wills esporádico no sindrómico. Más del 88% de esos tumores, como están viendo ustedes, son de estas características. No están relacionados con malformaciones congénitas. Sin embargo, si hay un 10%, y lo ven en rojo, donde están reunidos los tres síndromes: el síndrome Ward, el síndrome de Dennis-Drach y el síndrome de Beckett-Wiedemann. Esa es una pregunta de examen que no les sorprenda. ¿Qué porcentaje de pacientes que síndrome Ward hacen cáncer tumor de Wills? El 30%. Pero en general, ¿qué porcentaje de tumores de Wills están asociados a malformaciones congénitas y son sindrómicos? Solo el 10%. Y en ese 10% están agrupados los tres síndromes. Los pacientes que son portadores de Dennis-Drach, 90% de esos pacientes pueden hacer tumor de Wills. Y cuando un niño nace con un síndrome que uno reconoce, sabe que tiene que hacerle un seguimiento cercano porque tiene una alta probabilidad de desarrollar tumor de Wills. Y hay que estar atentos antes de que el tumor crezca demasiado y sea más complejo su seguimiento. Esta es la clasificación de tumores renales pediátricos de la Sociedad Interamericana o la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Como ven ustedes, los de bajo riesgo, claro que aquí han dado quimioterapia pre y después que los pacientes son operados, puede clasificar uno como bajo riesgo si el paciente ha tenido un nefroma mesoblástico, si hay un nefroma diferenciado quístico parcial o si hay un nefroblastoma completamente necrótico, es decir, que tuvo una excelente tratamiento con quimioterapia. Esos van a constituir para CIO el grupo de bajo riesgo. En el riesgo intermedio van a estar el nefroma mesoblastoma de tipo epitelial, el nefroblastoma mixto, el nefroblastoma regresivo y el nefroblastoma que tiene anaplasia de tipo focal. Es decir, menos del 10% del tumor de Wills tiene anaplasia. Sin embargo, cuando la anaplasia es más que eso, más del 50%, estamos hablando de anaplasia difusa, y eso le confiere al tumor de Wills un pésimo pronóstico. Por eso integra el grupo de alto riesgo. Y indudablemente está el nefroma de tipo blastemal. ¿Ok? Y se ha agregado un factor de riesgo más. Se dice que si el niño hace el tumor de Wills después de los 2 años, tiene peor pronóstico que si el niño hace el tumor antes de los 2 años. Y ahora últimamente se ha agregado otro factor de riesgo que es la edad de ocurrencia del tumor. No es muy disímil la clasificación que emplea el National Will Tumor Study, como lo van a ver más adelante. Sin embargo, nosotros cuando recibimos un niño que tiene un tumor de Wills, por la edad que tiene en la presentación del tumor, podemos intuir de qué tumor estamos hablando. Si un niño es llevado al hospital porque tiene detectado al nacimiento un vientre elevado y una masa que se separa, es probable que estemos hablando de nefroma mesoblástico congénito. La edad en niños menores de 1 año, los tumores de riñón,
integran este grupo. Tumor de Will, posible. Tumor rhabdoide, muy raro a esa edad. El 90% de los tumores sólidos de riñón en niños menores de 1 año probablemente sean nefroma mesoblástico congénito, que es un tumor benigno, de comportamiento benigno. Cuando el niño tiene menos de 1 año de edad, puede que se trate de un tumor de Wills. Segunda posibilidad, podríamos pensar que estamos frente a un nefroma mesoblástico congénito. Cuando el niño tiene más edad, van viendo. Habíamos dicho que la edad promedio de este es tumor 3.5 años. Y si el niño está entre 1 y 5 años, cuando viene con una masa renal, lo primero que ustedes tienen que pensar es que se trata de un tumor de Wills. Y esa frecuencia probablemente se mantenga hasta niños menores de 15 años. Sin embargo, cuanto más edad tiene el niño al diagnóstico, peor es el pronóstico de la enfermedad. Aquí tienen un cuadro que resume cuáles son los factores pronósticos del tumor de Wills. El estadio clínico, el subtipo histológico, decíamos que si hay anaplasia y esta es difusa, mal pronóstico. Si es de tipo blastemal predominante, mal pronóstico. Si hay pérdida del cromosoma 1p16q, o sea, pérdida de la heterocigosidad de ese cromosoma, y este paciente, es más, no ha recibido quimioterapia previa, mal pronóstico. La edad está incluida ya ahí como un nuevo factor pronóstico. Si el niño debuta con su tumor antes de los 2 años, eso tiene un factor pronóstico favorable. Pero si el niño tiene más de 4 años, el pronóstico es sumamente adverso, es malo. Cuanto más edad del niño fuera de la edad promedio, que son 3.5 años, eso le agrega la presencia del tumor o le confiere un pésimo pronóstico. Habíamos dicho, y esto para reiterar lo que habíamos dicho antes, que respecto al cuadro clínico, el 88% de los tumores son esporádicos, no sindrómicos, pero los que están ligados a los síndromes, sea Wars, Dennis Drach o David Wiedemann, no pasan más allá del 10%. Y solo un 2% de tumores reconocidos como tumores hereditarios. Pero predominantemente los tumores de Wills son esporádicos. La presentación clínica, nosotros vemos usualmente... Doctor. Solamente habíamos visto que de 3 a 5% de los pacientes podrían tener un cáncer bilateral. Dígame. Le escucho. Sí, ¿a qué se refiere con esporádico? Esporádico significa que se presenta al azar, que no hay ninguna causa que lo justifique. Usted no sabe cuál es la causa principal, que no está que lo ocasione. Eso es un tumor esporádico, de presentación esporádica. Es distinto el tener antecedente familiar de cáncer, por ejemplo. En ese caso ya no estamos hablando de un cáncer esporádico. Lo más probable es que sea de tipo hereditario. ¿Ok? Estos tumores son usualmente unilaterales. Su edad de presentación promedio, habíamos dicho, de 3.3 a 3.5 años. Solo 4 a 7% de los pacientes son bilaterales sincrónicos, los tumores. Y la forma más común de presentación es masa abdominal. ¿Qué es lo que detecta el padre? La presencia de una masa en el abdomen del niño. Muy rara vez el niño puede quejarse de dolor abdominal, puede orinar sangre, puede tener fiebre como síntoma predominante o hipertensión arterial. La gran mayoría de esos pacientes lo que tienen es masa abdominal. Aquí tienen ustedes un cuadro resumen de una cierta cantidad de pacientes atendidos en nuestro hospital. Esta es una casuística de neoplásicas, donde miren, no sindrómicos, esporádicos, tumor de Will, 88% de los tumores. No tienen los niños malformaciones congénitas, no tienen nada, simplemente tuvieron la mala suerte de desarrollar un tumor de riñón. En el 88% de ellos el tumor aparece así espontáneamente.
Y lo más característico es que el 75% de esos pacientes lo que tienen es masa abdominal. Solo 28% refieren dolor, hay un 20% que tiene hipertensión arterial y en otro tanto puede encontrarse hematuria macroscópica o microscópica o fiebre como formando parte del cortejo sintomático. ¿Qué son importantes imágenes para el diagnóstico? La ecografía es útil, ¿sí? Disculpe, esporádico quiere decir que no hay una causa que lo origine, ¿no? O sea, al azar se presentó el... Exactamente, exactamente, eso es. La ecografía es útil para el diagnóstico primario en sospecha de tumor de Wills. Porque a un niño es más fácil hacerle una ecografía y la ecografía va a ser precisa para decirme, doctor. Ah, caray, lo más probable es que si está en la edad de riesgo se trate de un tumor de Wills. Si yo detalles específicos de la enfermedad, el tamaño, si hay trombo o no hay trombo acompañante, si hay ganglios comprometidos regionales, probablemente la tomografía computada sea la herramienta más útil para el diagnóstico. Pero eso supone que al niño hay que dormirlo, hay una condición especial para poder ganar una imagen que nos sea útil para la evaluación completa del tumor y de los tejidos circundantes, porque es muy útil para la cirugía, porque en primer momento nosotros tenemos que medir cuál es el riesgo de actuar primariamente en la cirugía, sacando el tumor, o mejor, si hay aparente compromiso de estructuras vecinas, darle al paciente el tratamiento con quimioterapia, inducir regresión parcial del tumor, inducir la formación de una pseudo y proponer una cirugía con menos trauma para ese niño. Entonces, esto ya es importante, por eso imágenes de mayor envergadura. Pero de primera intención, la ecografía representa una herramienta útil para el diagnóstico primario en sospecha de tumor de Wilson. Laboratorio, de hecho, debe hacerse un hemograma, test de función renal hepática y niveles de calcio y exámenes de orina. Deben completar la evolución del paciente. Esta es una tabla de estadiaje del sistema del National Will Tumor Study, en que estadio 1 se considera cuando el tumor está limitado al riñón, estadio 2 cuando el tumor asciende más allá del riñón, pero que es resecado completamente, estadio 3 cuando queda masa o tumor residual que se ha diseminado porque ha roto la cápsula por infiltración, pero no por metástasis, ¿de acuerdo? En cambio, en el estadio 4 se clasifica al paciente que tiene metástasis hematógena o que tiene ganglios metastásicos. Y el estadio clínico es el estadio reservado para el compromiso bilateral del tumor, o sea, compromiso de ambos riñones. El tumor, el sistema de estadiaje de la CIO no es casi muy diferente. La única diferencia entre uno y otro tumor o sistema de estadiaje es que uno primero da tratamiento con quimioterapia y después ofrece cirugía. En cambio, el National Will Tumor Study propone primero identificar qué tipo de tumor tenemos para ver qué tipo de quimioterapia le vamos a dar al paciente. Pero al final, independientemente de que empleen un abordaje orientado por las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica o por lo recomendado por el National Will Tumor Study, aproximadamente 90% de los pacientes van a curar de su enfermedad. La cirugía es la piedra angular del tratamiento del tumor de Wills, como lo es en el cáncer de riñón. Si se opera, probablemente no se logra la cura. La cirugía es la piedra angular del tratamiento. El National Will Tumor Study recomienda la cirugía antes que la quimioterapia, en cambio la CIO sugiere quimioterapia previa, preoperatoria y después completar la cirugía. El manejo, sin embargo, del tumor de Wills lo que va a requerir es un abordaje multidisciplinario. Tienen que participar en la toma de decisión tanto el oncólogo pediatra como el cirujano urólogo,
tanto el radioterapeuta, para buscar la mejor opción de tratamiento para el paciente. Y en casos muy seleccionados, como van a ver, se plantea la cirugía conservadora de nefronas. Siempre se ha dicho que el compromiso del riñón impone también la necesidad del cirujano de enérgicamente con una cirugía radical, que signifique eliminar el riñón enfermo. En algunos casos seleccionados se puede hacer también procedimientos más conservadores, que está todavía no como una actitud ya definitivamente aprobada en el manejo de estos pacientes, pero que sí necesita más evidencia para constituirse probablemente en una fuerte recomendación para casos seleccionados hablar de cirugía de preservación de nefronas. Doctor, disculpe, no se ven sus diapositivas. ¿No las ven? Qué raro. No. ¿Están viendo ahora? ¿Sí? Sí, ahora. Muy bien, decíamos que la cirugía era la piedra angular del tratamiento del tumor de Wills y que el manejo del tumor de Wills va a requerir un abordaje multidisciplinario, ¿no? La nefrectomía radical transperitoneal es la opción estándar, pero no significa aquello que no se pueda plantear en casos muy seleccionados una nefrectomía conservadora de nefronas. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, bien atascada y queso con mucho sabor, bien crocante, bien dorada. Y por último, un toquecito de nuestro aderezo, señora hamburguesa, la verdad. Salió bastante buena y muy, muy jugosa. Bueno, no viene al caso, no sé qué es lo que está pasando ahí. Pero aquí tiene, por ejemplo, un niño, esta es su placa, una tomografía, en la que se aprecia que tiene un tumor que desplaza levemente, pero no sobrepasa la línea media, pero desplaza levemente la aorta hacia la parte media. Es un tumor bien delimitado, de bordes netos y precisos. El paciente fue sometido a una cirugía primaria, una nefrectomía radical, porque había compromiso de todo el riñón. Como ven ustedes, ahí tienen al costado el producto de la cirugía, de la nefrectomía. En este caso se hizo una nefrectomía radical. Aquí tienen el caso de un segundo paciente que tenía una gran tumoración abdominal con la que llegó al hospital, que no le planteamos la cirugía de inicio porque se trataba de un probablemente estadio clínico 3, con una gran masa que llenaba el abdomen que sobrepasaba la línea media. Este paciente ha recibido 6 a 8 semanas de quimioterapia de inducción previa y luego entró a cirugía. Cuando lo abrimos, por las características que ustedes ven del tumor, dijimos, este paciente lo que va a necesitar es una radical. Pero oh sorpresa, cuando entramos vemos que el tumor es predominantemente exofítico, que depende exclusivamente del polo inferior del riñón, sino que por su distribución daba la apariencia de ocupar casi todo el flanco, que lo ocupaba de hecho, pero que no infiltraba, no comprometía difusamente el riñón. Ahí tienen ustedes el vaso, que se logra ver, ¿no? Y el riñón. Y una parte muy importante del riñón está sana y nos permite hacer un procedimiento muy conservador, en el cual nos deshacemos del tumor, porque disecando, separando la grasa, vemos que gran parte del riñón está sano y que el tumor pende exclusivamente del polo inferior del riñón. Entonces procedemos
a hacer la sección del tumor y finalmente miren ustedes cómo queda el riñón. 75% del riñón está sano. Hemos hecho la nefrectomía parcial a este nivel. Aquí tienen el parénquima renal suturado. Aquí tienen la llegada de la vena espermática que termina en la vena renal izquierda, como suele ser la distribución. Aquí tienen el uréter y más atrás la arteria renal. El hilio renal conservado con una distancia muy buena y con una cantidad de tejido sano enorme. O sea, este paciente valía la pena pelear por hacerle una cirugía que le permita preservar todavía el 75% de su función renal, del riñón aparentemente severamente comprometido por la enfermedad. Muy bien, con esto hemos terminado el tema de tumor de Wills. No olviden siempre, tumor de Wills, tumor más común, más frecuente en los niños, edad promedio 3.3 a 3.5 años, 88% de los tumores son esporádicos, solo el 10% de ellos asociados a síndromes específicos y a malformaciones geniturinarias, con alta probabilidad de cura, usando todas las artes para el tratamiento, que es generalmente multidisciplinario, cirugía, quimioterapia, en algunos casos radioterapia, cuando hay ruptura del tumor, cuando hay ruptura espontánea del tumor y contamina, por ejemplo, el abdomen o el retroperitoneo, los pacientes reciben localmente tratamiento con radioterapia, que ayuda también al control de la enfermedad. Que la piedra angular del tratamiento sigue siendo la cirugía radical. Finalmente, todo se resume a la cirugía. La quimioterapia es tendiente a permitirnos deshacernos quirúrgicamente de los tumores y garantizar con eso excelente sobrevida. Y como han visto, independientemente del abordaje, sea por CIO, sea por el National Will to Study, 90% de los pacientes portadores de tumor de Wills de su enfermedad. Vamos ahora a emplear unos minutos para el... ¿Sí? Doctor, ¿en qué caso se hace la quimioterapia? Usted explicó del grado 3. Todos los pacientes de tumor de Wills, todos son tratados con quimioterapia. El tiempo y el número de agentes va a depender de la agresividad del tumor. Y eso es si es blastemal, si tiene anaplasia, los esquemas pueden ser más duros, más intensos. En general, todos los pacientes reciben tratamiento con quimioterapia. ¿La cirugía? La cirugía, de hecho, la cirugía es lo único que cura en definitiva. ¿Ok? No olviden, piedra, han leído ahí, piedra angular del tratamiento del tumor de Wills son la cirugía. Generalmente nefrectomía radical transperitoneal. En algunos pacientes seleccionados, como el que acaban de ver, puede hacerse cirugía de preservación de nefronas. Pero el tratamiento estándar, sin lugar a dudas, es cirugía radical. Y estamos hablando de nefrectomía radical. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de un tumor... ¿Cuál se debe usar? Doctor, ¿Sí? ¿Cuál se debe usar, la quimioterapia o la cirugía? ¿Perdona? ¿Cuál No se te debe entiendo. usar, la quimioterapia o la cirugía? ¿Cuál se debe? O sea, Si la cirugía... si es un tumor de Wills. Si el tumor es pequeño y permite tratarlo por cirugía, la respuesta a la quimioterapia será mejor si yo trato enfermedad microscópica, es decir, primero opero al paciente y después de identificar la histología, lo envío al paciente a recibir quimioterapia. Recibirá menos esquema, menos dosis, porque hay menos enfermedad que tratar. Si el tumor de principio es inoperable, porque si lo opero puedo romper el tumor, puedo sembrarlo en la cavidad, o puedo tener que sacar algunas estructuras vecinas al tumor, como resecar el vaso
un pedazo del páncreas o el intestino, y es una cirugía muy grande para el niño, prefiero darle tratamiento con quimioterapia primero que induzca regresión del tamaño del tumor y después entrar a operarlo. Pero la cirugía, antes o después de la quimioterapia, forma la parte más importante del manejo de los tumores renales, en este caso del tumor de Wills. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de este otro tema que es interesante, que se llama los tumores testiculares en niños. Los tumores testiculares en niños pueden ser tumores de células germinales. Y va a la cabeza uno de los tumores comunes, que es el tumor del seno endodermal. Es el tumor de células germinales más común de los niños. Puede haber niños que tengan teratoma, algunos que tengan teratocarcinoma y otras variantes como seminoma, pero son los menos. El 90% de los tumores de células germinales de los niños son tumor del seno endodermal. Por eso este es conocido como el tumor de los niños. ¿Hay tumores de otra estirpe? Claro que los hay. No todos son tumores del seno endodermal. Probablemente 9 de cada 10 son tumores de células germinales, pero hay un 10% de tumores que pueden ser del estirpe del que les hablé antes, como por ejemplo vamos a ver qué pasó acá. Muy bien. Bueno, estos se habían pasado antes, creo. Vamos a ver, no sé qué ha pasado aquí, pero muy bien. Antes les decía, generalidades representa el 1% de todos los tumores sólidos pediátricos, incidencia bien baja, como ven ustedes, 0.5 a 2 de cada 100.000 niños, no es muy común. ¿Ok? El signo y síntoma más común es masa escrotal indolora. Lo que van a ver ustedes es que la madre les lleva al niño porque ha visto un tumor en su testículo. Puede haber hidrocele concomitante, es muy fácil diagnosticarlo. El hidrocele, ustedes en una sala que esté un poco oscura, le alumbran con su teléfono celular y pegado al testículo van a ver que difunde una luz rojiza durante todo el testículo y eso van a ver como el haz de luz difunde a través del agua y eso hace el diagnóstico de hidrocele. En el 10% de los niños que tienen cáncer puede haber hidrocele concomitante. Pero en general les decía, el 90% de los tumores de células de tumores sólidos de los niños en el testículo es tumor de células germinales. Y ese tumor se llama tumor del seno endodermal. Y el 90% de esos tumores producen un marcador tumoral. ¿Ya? Y ese marcador tumoral se llama alfa-fetoproteína. De modo que cuando un niño tiene una alfa-fetoproteína muy alta y además tiene un tumor sólido en el riñón, ustedes no van a perder si dicen este paciente es portador de un tumor de células germinales del testículo llamado tumor del seno endodermal de los niños. Sin embargo, existen otros tumores en el testículo que pueden ser tumor de células de Leydig, tumor de células de Sertoli, célula de la granulosa, tumores, pero esas se disputan únicamente el 10% de los tumores sobrantes, porque 9 de cada 10 niños lo que van a tener es tumor del seno endodermal. ¿Estamos ya para empezar la segunda cirugía? Todavía. Tumores de tejido de soporte. Fibromas, leiomiomas, hemangiomas, linfomas y leucemias también pueden dar, no olviden, el testículo es un santuario y los linfomas y las leucemias pueden entrar en el testículo, colonias de células, infiltrarla y dar la apariencia de enfrentar un tumor testicular. ¿Qué establece la diferencia? El antecedente. Si saben ustedes que tienen un niño que está recibiendo tratamiento con linfoma y el pediatra se los deriva porque la mamá refiere que el testículo está aumentando de tamaño y además al niño le duele, lo más probable es que se trate de una infiltración del testículo por linfoma o por leucemia.
Pero si el tumor es una masa indolora, que tiene algunas semanas o meses de evolución, que el niño no experimenta ningún problema, lo más probable es que esa masa indolora esté relacionada con tumor de células germinales del testículo, variante tumor del seno endodermal. La edad de distribución del cáncer testicular, ustedes sin embargo deben saber que es bimodal. Y el primer pico de incidencia es el adulto joven. El joven que está entre la segunda y la tercera década de la vida, que hace tumor de testículo. Lo más probable es que eso sea un cáncer, un tumor de células germinales de testículo. El más frecuente es el seminoma. Y lo segundo en ocurrir son los tumores no seminomatosos. ¿Dónde están pues el coriocarcinoma, el teratoma, el carcinoma embrionario, incluso el tumor del seno endodermal, etcétera, etcétera? Pero cuando los tumores se presentan en niños menores de 2 años, lo más probable es que ese tumor se llame tumor del seno endodermal, porque predomina en los niños de esa edad. Casi el 90% de los tumores sólidos testiculares en niños menores de 2 años es tumor del seno endodermal. ¿Ok? ¿Cómo lo identifico? Lo puedo identificar a ese tumor porque tiene siempre un marcador tumoral. 90% y más de los tumores testiculares en niños elaboran una proteína que se llama alfa-fetoproteína. Y esa alfa-feto suele... Esa alfa-fetoproteína se mantiene elevada en tumores específicos de esa región, en niños menores de 2 años. De modo que si tienen una alfa-fetoproteína alta y además tienen un tumor testicular en un niño menor de 2 años, piensen que eso es tumor del seno endodermal. La ventaja es que esos tumores del seno endodermal de los niños tienen un marcador tumoral que nos permite identificarlo en el diagnóstico y que además nos permite hacer un excelente seguimiento de la respuesta al tratamiento. Si el marcador tumoral baja después de la cirugía, lo más probable es que haya desaparecido por completo la enfermedad. En contadas ocasiones, la enfermedad en los niños hace enfermedad metastásica al territorio de drenaje del testículo, que es principalmente los ganglios del retroperitoneo, como lo vamos a ver luego. ¿Qué es lo que van a encontrar en un niño? Masa en el testículo. Ocasionalmente pueden ver dolor, porque el tumor también sangra. Y cuando el tejido sangra, o el tumor sangra, los tejidos se irritan por la presencia de la sangre y eso puede darle un dolor impreciso testicular al niño. Pero lo que suele encontrar uno en el examen clínico generalmente es una masa dura en el parénquima testicular. Cuando hay enfermedad metastásica, que generalmente, como les había dicho, es infrecuente, se van a afectar los ganglios del retroperitoneo. Y como este es un tumor que puede diseminar también por vía sanguínea, y no solamente por vía linfática, un ambiente común de enfermedad metastásica visceral son los pulmones. En algunas ocasiones podemos ver afectación del cerebro y los huesos. Como nosotros manejamos cantidad enorme de niños a nivel nacional, hemos visto las más variadas formas de presentación de enfermedad metastásica. Y yo he tenido niños que han debutado con metástasis cerebral, así como metástasis a los huesos de la columna y que han hecho por tiempo de enfermedad elevado, enfermedad ósea metastásica. Pero eso no es lo común. Lo más común es que el 90% de los pacientes con tumores de células germinales hagan enfermedad que está limitada exclusivamente al testículo, de tal manera que la cirugía del testículo, en la gran mayoría de esos pacientes, resulta el tratamiento más efectivo para la enfermedad.
en contadas ocasiones nos vemos en la necesidad de dar tratamiento con quimioterapia. Esta es una neoplasia altamente sensible a la quimioterapia y cuando hay metástasis retroperitoneal, cuando uno da quimioterapia, usualmente estas metástasis se funden, desaparecen. En muy pocas ocasiones queda masa residual que obligue al médico urólogo a entrar a sacar la masa después de terminada la quimioterapia. Muy raras ocasiones. Decía a ustedes que los marcadores tumorales, el más importante, alfa-fetoproteína. ¿En quién se eleva? En el 80 a 90% de los niños que tienen tumor en el testículo. Obviamente que hay que completar los estudios de extensión de enfermedad. Y ese niño debe tener una tomografía del abdomen y la pelvis. ¿Por qué? Porque el territorio de drenaje linfático primario de los tumores del testículo son los ganglios del retroperitoneo. Puede ser útil la tomografía de tórax. Lo que usualmente hacemos es una simple radiografía del tórax. Si no hay evidencia de enfermedad metastásica o sospecha, nos quedamos ahí. Cuando presumimos o cuando comprobamos por radiografía de tórax simple que el paciente ha desarrollado enfermedad de los pulmones, ampliamos el estudio a una tomografía del tórax. Si no, lo juzgamos innecesario. Ocasionalmente puede ser necesaria la ecografía testicular. Muy ocasionalmente. Cualquiera diría, pero si es el examen más recomendado cuando la lesión es pequeña. Seguramente que sí. Muy pocas veces uno hace el diagnóstico de un tumor intratesticular. Muy pocas veces. Porque ¿saben ustedes cómo llegan los pacientes a nosotros? Lo van a ver en una fotografía que es de uno de mis pacientes de la institución donde yo trabajo. Puede llegar así, con metástasis pulmonar. Si la radiografía de tórax me da esta impresión de que hay enfermedad pulmonar de estas características, entonces puedo ampliar el estudio a una tomografía del tórax. Si no, es innecesaria. Puede haber metástasis cerebral, también. Ahí tienen ustedes una foto de una metástasis cerebral. Puede haber enfermedad retroperitoneal. Bien, ustedes, la aorta aquí, la cava aplastada aquí, por una lesión que empuja el riñón, el polo inferior hacia afuera, y que ocupa gran parte del abdomen y está en el retroperitoneo y que desplaza hacia un costado y hacia adelante y afuera las vísceras, los intestinos, por una gran masa retroperitoneal metastásica que ven ustedes. Esto puede ser expresión de una enfermedad avanzada. Esta otra, una masa de distribución paraórtica, probablemente el primario estuvo en el testículo izquierdo, por eso la zona de drenaje primario del testículo afecto es que se afecta también en la enfermedad metastásica. Y están los ganglios llamados ganglios paraaórticos. Los ganglios que hay entre la aorta y la cava se llaman ganglios intercavoaórticos. Y los ganglios, como en la imagen anterior que ven ustedes, en la cual se está aplastada la cava aquí, se llaman ganglios precavos, porque este ganglio precavo metastásico termina aplastando la cava, como ustedes la van a ver. Los ganglios metastásicos se van a distribuir dependiendo del territorio de drenaje afecto específico de cada región, tanto si es el testículo derecho como el testículo izquierdo el que ha sido afectado por la enfermedad. El tratamiento estándar es, sácale el testículo. Si tú sacas el testículo, controlas la enfermedad. En algunos casos se puede hacer cirugía de preservación, sí, si uno descubre que el tumor es pequeñito, uno puede optar por hacer una cirugía de preservación. Pero si uno saca el testículo y el patólogo le dice, oye, el tumor es tumor del seno endodermal, ah caramba,
hay que hacerle un estadiaje completo, que incluye tomografía del abdomen y la pelvis, su radiografía o tomografía del tórax, si es que existe sospecha de metástasis pulmonar. O pueden hacerle un escan óseo o una TEN de cerebro si hay sospecha de metástasis ósea o cerebral. Y generalmente, ¿qué debe pasar? Como la alfa-fetoproteína tiene una vida media de 5 a 7 días, necesitamos 3 vidas medias para que los marcadores tumorales que han sido producidos en exceso por el tumor, después de la cirugía, necesitan 3 semanas para que vuelva a caer al valor normal la alfa-fetoproteína. Si esta se mantiene alta, entonces diremos que estamos frente a posible enfermedad metastásica de alguna localización. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas veces nos derivan pacientes recién nacidos con tumor en el testículo, que puede ser a veces una torsión intraútero. Y el niño puede nacer con una tremenda masa en el testículo. E interpretan que el niño tiene un tumor del seno endodermal, porque le hacen sus marcadores tumorales y como ese es un hígado fetal, tiene elevadas cantidades de alfa-fetoproteína, que puede llegar a ser hasta de 50.000 nanogramos por mililitro, y sin embargo, eso no significa enfermedad metastásica, sino que en el contexto de tener un niño pequeño, recién nacido, que tiene un hígado fetal, que produce grandes cantidades de alfa-fetoproteína, con mesura hay que establecer el diagnóstico. Y antes de irse de muelas, como solemos decir, lo importante y decir, esto es un tumor de seno endodermal, es mejor que el patólogo nos diga, oye, lo que ha tenido este niño es una torsión testicular intraútero y por eso ha venido el testículo infartado, muerto, qué sé yo, necrosado, de apariencia tumoral, pero realmente nos ha pasado muchas veces que no era un tumor del seno endodermal. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno evalúa la alfa-fetoproteína, porque eso está relacionado directamente su valor con la maduración hepática que tenga el niño desde su nacimiento. Pero así vienen los niños, dígame, ¿necesitaríamos una ecografía para establecer el diagnóstico? Indudablemente que no, ¿no? Es tan evidente el tumor que tiene ese testículo que la ecografía sale sobrando. La ecografía puede tener utilidad si la madre o el pediatra en el examen clínico que le hace palpa un nodulito que no le gusta, no le agrada, le parece que es intraparenquimal y quiere establecer el diagnóstico de qué cosa es. Le pido una alfa-fetoproteína, le hago una ecografía y lo sigo, una ecodoppler para ver si hay signos que me hagan pensar de que se podría tratar de un tumor de testículo. Pero con tremenda masa como la que tenemos, indudablemente no hay mucho que hacer. Le hacemos al paciente su orquidectomía radical alta, que es la forma como se debe hacer la orquidectomía. Localizamos el cordón, disecamos el cordón y lo ligamos a su ingreso al anillo inguinal interno. Aquí está ligada la porción principal, aquí ligada la porción proximal del cordón, y aquí estamos despegando de las hojas que están adheridas al escroto del niño. Hubo necesidad en este niño por el tamaño del tumor. Ahí tienen ustedes, era un gran tumor de testículo. Hubo necesidad de extender la cirugía. Usualmente hacemos una incisión como si fuera la cura de una hernia, así. Pero en este caso, por la magnitud del tumor, fue necesario hacer una amplia incisión que se proyectaba casi hasta el escroto, siguiendo la raíz del pene para poder sacar semejante tumor con el que llegó este niño. Y así es. Hay un sistema de estadiaje para tumores de células germinales testiculares en niños, aunque solemos usar el de los jóvenes, mayormente hay
La Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica tiene un propio estadio diferente al estadio que propone para los adultos jóvenes de cáncer del testículo. Cuando el cáncer está limitado al testículo y se normalizan los marcadores tumorales después de la orquidectomía radical, vuelve la alfa-feto a ser normal, se dice que es un estadio 1, porque la enfermedad estuvo limitada al testículo. Estadio 2, cuando queda enfermedad microscópica residual, que puede ser en el escroto, cuando hay extensión hasta el cordón espermático, cuando se ha hecho una pésima orquiectomía, que no se debe hacer, porque siguiendo los vasos linfáticos, el primer asiento de diseminación linfática son los ganglios del retroperitoneo. Pero si agredimos el escroto, lo que hacemos es modificar el drenaje linfático de esa región. Y podemos inducir con nuestra mala técnica operatoria que la enfermedad disemine hacia los ganglios inguinales, por ejemplo. Eso es cosa que no debe hacerse, está vedada. Y una cirugía hecha de ese tipo le cambia el estadio a la enfermedad. Cuando hay enfermedad retroperitoneal ganglionar o elevación de marcadores tumorales de luego de orquidectomía radical, decimos estamos frente a un estadio clínico 2. Probablemente lo que es enfermedad mayor del estadio 1 requiere tratamiento complementario. Y este tratamiento complementario hablando se llama quimioterapia. En el estadio 3 es cuando, de hecho, al diagnóstico nosotros sabemos que el paciente es portador de enfermedad metastásica, sea pulmonar, sea ganglionar, supraclavicular, sea hepática, sea cerebral u ósea. Pero afortunadamente lo que pasa es que los niños que tienen diagnóstico del seno endodermal se encuentran en estadio 1 en más del 80% de los casos. Eso hace que la cirugía sea el mejor de los tratamientos únicamente. La disección retroperitoneal no beneficia tanto a los niños como a los adultos y por eso no se propone, porque deja muchas secuelas y contribuye poco a la curación del niño. Y como la gran mayoría de los niños tienen enfermedad limitada del testículo, entonces no se prefiere tratamiento con quimioterapia para ellos. ¿Ok? Y si la enfermedad está limitada al estadio 1, solamente se hace observación. Y eso afortunadamente ocurre en el 80% de los pacientes. ¿Ok? Solo 15% de los pacientes harán recurrencia. Pero como esta es una neoplasia que responde bien a la quimioterapia, después de quimioterapia, todos los pacientes se curan. ¿Ok? Solo cuando existe enfermedad retroperitoneal por tomografía, quimioterapia o disección retroperitoneal, incluso modificada si hay enfermedad retroperitoneal y los marcadores tumorales se normalizan después de la orquidectomía. La disección retroperitoneal no es recomendada. Sin embargo, se puede considerar si es que el paciente no responde a la quimioterapia. ¿Qué significa? Que yo le doy quimioterapia y la masa no desaparece. O queda masa residual, a pesar de que los marcadores tumorales son normales, pero hay una masa grande en el retroperitoneo. Puedo entrar para sacar la masa. O puedo considerar en ese momento una disección retroperitoneal modificada, no muy agresiva, que le permita al niño no destruir sus nervios responsables de la eyaculación anterógrada. Porque si no hago un buen tratamiento quirúrgico, puedo condenar a infertilidad permanente a ese niño en su vida futura. Este es un cuadro que resume lo que hay que hacer. Masa en la que se sospecha tumor del testículo, marcadores, alfa-fetoproteína. Si la enfermedad es estadio clínico 1, después de la cirugía, solo observación. Si recae, quimioterapia. En enfermedades más allá, 2 o 3, generalmente damos quimioterapia. Y si queda masa residual, recién entramos a hacer cirugía de rescate. Pero en general, los tumores de células germinales en niños, 90% de esos tumores son tumores del seno endodermal. La gran mayoría de esos tienen marcador sensible que es alfa-fetoproteína. La gran mayoría de ellos están confinados al testículo. La gran mayoría de ellos curan solo con orquidectomía radical. Y en pocos casos en los cuales hay enfermedad metastásica, estos tumores responden bien a la quimioterapia.
La cirugía de las metástasis puede ser simplemente una exédesis de las metástasis y no disección retroperitoneal clásica o modificada como se plantea para el tumor de células germinales de los adultos jóvenes. ¿Ok? En general, han tenido ustedes un paso rápido, probablemente, pero consciente de lo que hay que hacer ante los tumores testiculares de los niños. Si tienen alguna pregunta, les rogaría que sea pronto, rápida y breve, porque tengo que entrar a operar. ¿Sí? Siguiente. Con el... ¿De acuerdo? ¿Escucharon bien? ¿Sí? Sí, doctor. Creo que ya se fueron todos. No los escucho. Ok. Sí, doctor. Creo que si está grabada la exposición, tienen Sí, doctor. acceso a los slides que han visto. Y si por alguna razón no lo pueden hacer, hablen con William o con Yamila, que son sus compañeras, o sus compañeros, para ver de qué manera les hago llegar los slides de la exposición. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Detener grabación primero.